muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el licenciado Ángel Sena, que nos viene a hablar sobre cómo se investiga un delito para integrar un expediente. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, quiero que nos cuentes cómo ha sido tu camino, nos cuentes sobre tu currículum, cómo iniciaste, por qué te gusta el derecho. Bueno, mi trayectoria en esto del derecho penal, que es donde estoy especializado, inició gracias a, pues principalmente la universidad, que en su momento nos invitaron a hacer un equipo de juicios orales para representar a la universidad en un concurso a nivel nacional. A partir de ese tercer semestre que estábamos ahí en la universidad, es donde empieza la preparación y la capacitación en esto del sistema penal acusatorio, en el sistema penal que tenemos actualmente. Y pues por ahí empecé desde tercer o cuarto semestre de la carrera, ya hace mucho tiempo, empecé a tomar cursos, talleres de técnicas de litigación oral. Tomé cursos también para la implementación del sistema penal aquí en Coahuila. Por ahí tomamos cursos también en USAID, que es una comisión que se dedica a esto de capacitar abogados. También tomamos cursos, talleres en lo que es Avaroli y California Western, o la Universidad de California, que están meramente especializados en esto de capacitar abogados en el sistema penal. Por ahí también tenemos unas certificaciones por parte del INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y también por el CETEC, ¿verdad? Actualmente ya trabajo como agente del Ministerio Público. Ya tenemos desde el 2016 como agente del Ministerio Público. ¿Hace cuánto egresaste? Egresé hace 6 años aproximadamente, ya me falla un poquito la memoria, de aquí de la Universidad de Valle de Santiago. Y de la maestría egresé exactamente hace 2 años de la maestría que tenemos. Entonces, finalizas la licenciatura e inmediatamente te vas a la maestría. Sí, dejamos pasar ahí 1 o 2 años de práctica en la fiscalía, y luego ya iniciamos la maestría en el sistema penal acusatorio. Pero ¿por qué decidiste estudiar Derecho? Decidí estudiar Derecho principalmente porque tuve una influencia por parte de mi papá y de mis hermanos. Ya ahí donde yo decidí tomar el camino del derecho penal. Tú sabes que el derecho es muy amplio y está dividido en ramas. Entonces decidí tomar el derecho penal principalmente por eso que te comento de los concursos de juicios orales, por la capacitación que tuvimos, la práctica y demás que tuvimos cuando estábamos estudiando, ¿verdad? Muy bien. Bueno, como ves, entramos ya en el tema sobre cómo se investiga un delito para integrar un expediente. Muy bien, ahí nada más antes hay que hacer la observación. Un expediente es el término común. Ya nuestra legislación, el Código Nacional, maneja el término carpeta de investigación. Entonces, para hacer esa comparativa o esa precisión, cuando nos referimos muchas veces a carpeta de investigación, nos referimos al expediente, el expediente que tienen las partes. ¿Qué es un delito? El delito, fíjate que nuestro Código Penal aquí en Coahuila, específicamente en el artículo 28, nos da una definición que es delito, que nos dice que es una conducta típica antijurídica culpable a la cual se le atribuye una pena. ¿Qué quiere decir esto? Que no cualquier hecho va a ser penalmente relevante, no cualquier hecho que suceda va a ser un delito. Tiene que reunir estos elementos, que sea una conducta, que esté tipificada, es decir, que esté regulada en nuestro Código Penal, que esté regularizada, que esté establecida en nuestro Código Penal, y que de esa conducta se pueda establecer una pena. Ahí ya es cuando es delito. Entonces, pues delito, la ley señala que es todo aquello que sea penalmente relevante, que le importe o que tenga trascendencia en el derecho penal. Ok. Y ahora sí, ¿cómo se integra ya de acuerdo a lo que sabemos que es un delito? Ok, principalmente ya sea en las fiscalías o en los consultores jurídicos o en los despachos, por lo general siempre llega alguien a tratar de pedir apoyo o asesoría para manifestar que fueron víctimas o que sufrieron una afectación, ya sea en su patrimonio, para aquellos delitos de robos y demás, ya sea en su integridad corporal, ya sean lesiones, golpes o demás, o en el ámbito sexual, ¿verdad? Hay diferentes catálogos de cómo se dividen los delitos. Pero una vez que llega esta persona
a querer manifestar eso de lo que se duele, eso que le cometieron, que le hicieron, inmediatamente empieza una investigación que se llama investigación desformalizada o investigación inicial. Esta empieza una vez que se recibe la denuncia, puede ser en fiscalía, se recibe la denuncia, inmediatamente el facultado para realizar la investigación, que es el Ministerio Público, realiza esta investigación primero para acreditar que realmente se haya cometido un hecho que la ley señala como delito, ¿no? Un delito. Supongamos que dicen, no, es que me robaron. Ok, principalmente vamos a acreditar que efectivamente hubo un robo, ¿no? Entonces ahí pues ya dependiendo del delito, del tipo de delito, porque por ejemplo también están los delitos de lesiones, que ahí cómo podemos acreditar que efectivamente se le cometieron a alguien lesiones, pues ya le podemos hacer un dictamen médico, un dictamen de medicina legal que establezca qué lesión tiene la víctima, en dónde tiene la lesión, y probablemente algunos, dependiendo de la mecánica, nos pueden decir cómo o con qué se produjo esa lesión. Una vez que los ministerios públicos ya dicen, ¿sabes qué? Sí se cometió un delito. Ahora viene la segunda parte de la investigación, que esa corresponde a quién cometió el delito y cómo lo cometió. Que ahí ya estudiamos las circunstancias de tiempo, modo, lugar y demás, que es saber quién cometió el delito, cómo lo cometió y cuándo cometió el delito. Una vez que el Ministerio Público ya reúne estos datos de prueba, se llaman estos datos de prueba que nos ayudan a decir, ¿sabes qué? Si se cometió un delito, lo cometió tal persona, lo cometió tal día y lo cometió de esta manera. Sigue una parte o en el proceso penal que nos dice, que se llama, el ejercicio de la acción penal. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público todos los datos de prueba los integra a la carpeta de investigación, al expediente, y una vez que ya tiene esos datos de prueba que acreditan el delito y que establecen o acreditan cómo se cometió el delito, ahora sí solicita una audiencia. Esta audiencia se llama audiencia inicial. Se le solicita al juez en materia penal, al juez de control o al juez de garantías, dependiendo del estado en el que nos encontremos. Y una vez el juez, ahora sí, una vez que el Ministerio Público recaba toda esta información, solicita audiencia, y a eso se le llama ejercer acción penal. En esta primera audiencia, que se llama audiencia inicial, el Ministerio Público tiene por objeto que se vincule a proceso a aquella persona que probablemente cometió el hecho que la ley señala como delito. ¿Qué quiere decir auto de vinculación a proceso? Formalmente, o lo que quiere decir el auto de vinculación a proceso es que formalmente inicia ahora sí un proceso, pero ya con un grado mayor de formalidad. Es decir, ahora el juez en materia penal es el encargado de estar monitoreando lo que sucede con esa carpeta de investigación, con ese expediente. Entonces, por ahí muchas personas creen que el auto de vinculación a proceso es ya ganamos el asunto, y no es así. Es que apenas inicia un proceso, e inclusive con el auto de vinculación a proceso inicia otra investigación que se llama investigación complementaria o formalizada, que esta investigación nos marca el Código Nacional que dura máximo 6 meses. Máximo 6 meses va a durar esta investigación complementaria, y estos 6 meses se dice que es un término común. ¿Por qué? Porque tanto el Ministerio Público, que es la parte que acusa, recaba más pruebas, más medios de prueba para acreditar que efectivamente esa persona sí es culpable de cometer el delito. Obviamente, atendiendo a los derechos de toda persona imputada, la defensa, es decir, los abogados de esa persona que ya está vinculada a proceso, también puede recabar medios de prueba que acrediten la inocencia, en este caso de su cliente o de la persona imputada. Entonces, estos 6 meses es un plazo común. Ambas partes deben de realizar la investigación, y una vez que se concluyen estos 6 meses, pasamos a la segunda audiencia, que esta segunda audiencia se llama audiencia intermedia.
¿Cuál es el objeto de esta audiencia intermedia? El objeto principalmente es la depuración del proceso, tratar de llegar a una salida alterna o anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que se pueda llegar a un acuerdo, a una solución del conflicto sin ir a un juicio, sin agotar todo el proceso. Es decir, en esta audiencia es el tope para que podamos llegar a un acuerdo, a una solución, que no sea el juicio, que no sea la sentencia. En caso de que no se pueda llegar a un acuerdo, a una solución, salida alterna o anticipada, entonces el proceso sigue y el objeto ahora de la audiencia cambia, de esta audiencia intermedia, y es el ofrecimiento de las pruebas, el ofrecimiento de todas esas pruebas que se recabaron en esa investigación complementaria, las vamos a ofrecer para en su momento desahogarlas en una tercera audiencia. Una vez que ya se concluye esta audiencia, que tanto el Ministerio Público como la defensa ya ofrecieron todos sus medios de prueba, ahora sí pasaríamos a la tercera audiencia, que esta tercera audiencia se llama juicio oral. Esta es una de las audiencias, pues para muchos más importantes, porque aquí se determina, después de esta audiencia, si esa persona es culpable o es inocente de haber cometido ese delito. En esta audiencia, como te menciono, tiene como finalidad el desahogo de las pruebas. Aquí se va a valorar esas pruebas que se ofrecieron y que se investigaron en su momento. Aquí se van a desahogar, y aquí el tribunal de enjuiciamiento, es decir, 3 jueces que integran y que valoran, ellos se encargarán de darle valoración a las pruebas para en su momento ya dictar una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, una vez que ya hagan esa valoración de las pruebas que se están desahogando en esta tercera audiencia. Ok, y bueno, ahorita se me viene a la mente el tema de en CDMX del señor que encontraron pues huesos sobre... de un supuesto feminicida. Sí. Así es. En este caso, ahorita no han pasado ni los 6 meses, ¿no? Estamos hablando de que, pero ya tienen pruebas. En este caso, ¿sí aplica o sea, ya se abrió la carpeta de investigación? Sí, es muy probable que ya se haya abierto la carpeta de investigación. Probablemente están en aquella investigación que se llama investigación inicial o desformalizada, donde aquí el Ministerio Público tiene que acreditar, obviamente con lo que hay ahorita de información en medios y demás, pues sí se acredita el hecho, ¿verdad? El delito de probablemente de feminicidio. Faltaría ahí, yo creo que está en esta etapa de investigación en la cual falta acreditar la participación del sujeto activo. Hay que recordar que toda persona en nuestro sistema penal es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es decir, hasta que se diga que sí es culpable y que se diga por una sentencia que emita un juez, ahí ya podemos tratar a las personas como culpables, mientras no. Entonces, esta persona hasta ahorita debe de ser tratado como inocente hasta que realmente el Ministerio Público ya recabe todos los datos de prueba para acreditar que realmente sí es culpable, y una vez ya solicitar audiencias, realizar todo el proceso, llegar en su momento a juicio oral y que se dicte una sentencia en contra de esa persona, ya por el delito o los delitos de feminicidio. ¿Sí me explico? Entonces, sí, es un proceso que apenas está iniciando, en ese caso en particular, apenas está iniciando. Yo creo que no tarda mucho en que se realice la primera audiencia y demás, ¿verdad? Y por decir, algún caso en específico que tú digas, bueno, para mí, o sea, conocido ante la sociedad, que tú digas, ha sido un proceso muy pequeño en el que se dictaminó si era culpable o inocente, o uno que todavía hasta la fecha no sigue sin resolverse. Híjole, la verdad son muchísimos casos, pero todo emana y depende también del delito. Todo emana del delito que se está investigando, porque en la actualidad, la clasificación de delitos, una de las clasificaciones de delitos es delitos no graves y delitos graves. Entonces, probablemente cualquier persona que se le cometa un delito va a decir, es que para mí sí es grave, porque a mí me afectó. Pero ya lo que marca la ley, lo que marca nuestro Código Penal, muchas veces muchos delitos no son graves. Entonces, muchos delitos se pueden solucionar no en una sentencia,
no agotando todo el proceso, sino pueden hacer uso de lo que es la mediación, los mecanismos alternativos a la solución de controversias, poder realizar acuerdos reparatorios donde se repara el daño a la víctima y se concluye la carpeta. ¿Sí me explico? Ya los casos más graves, ahí sí, pues por lo general sí llegan a veces a juicio y ya se dicta una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, pero ya dependiendo de la gravedad del delito. Y por decir, si nos puedes decir cuáles son, no sé, dentro de los tipos de delitos graves, ¿cuáles entran? Y los más comunes, para que no nos digas así como que toda la lista de los delitos que son graves y los que no son no graves, los más comunes. Los que pueden llegar hasta juicio. Híjole, es que eso depende mucho de la punibilidad. Es decir, el legislador en el Código Penal te dice, si tú cometes el delito, no sé, por ejemplo, de violación, se te puede dar una pena, y voy a poner un ejemplo, de 7 a 14 años. Esa es la punibilidad. Entonces, hay punibilidades muy grandes y punibilidades muy pequeñas. Te comento que es a raíz de si es grave o no grave el delito. Entonces, la mayoría de los delitos aceptan lo que son salidas alternas o anticipadas, o los mecanismos alternativos a la solución de controversias. Es decir, que puede haber forma de solucionar el conflicto sin agotar el juicio. Uno de los principales requisitos es la punibilidad, que no sea muy elevada. Entonces, sería muy difícil decirte, mira, este delito sí, este delito no, este delito sí, porque hay que analizar la punibilidad de cada delito para ver si puede llegar a juicio o si se puede utilizar alguna salida alterna o anticipada. ¿Sí me explico? O los mecanismos alternativos. Claro. Bueno, ya que estamos entre lo que sí, lo que no, sí, por decir, hay mitos y realidades dentro de los procesos, de los procedimientos, durante el proceso de la integración de la carpeta de investigación. Hay algo muy, muy latente, sobre todo en la población, en la ciudadanía, que las personas consideran que todos los delitos son privativos de la libertad, y realmente no. Eso se atiende también a lo que establece el Código Penal. Hay delitos que sí ameritan prisión y otros delitos no. Tan es así que nuestro Código Penal, hay un artículo que nos menciona que hay penas. Hay un artículo que nos dice que hay penas sustitutas a la prisión. De hecho, esto se los comento siempre a los alumnos. En promedio cuesta 800 pesos diarios mantener a una persona interno en un cerezo, ¿no? En un penal. 800 pesos diarios. Y ese dinero obviamente pues viene de los impuestos que todos aportamos. Entonces, a raíz de, sobre todo en nuestro Código Penal que se emite en octubre del 2017, vienen penas que son sustitutas a la prisión. Una de ellas es, por ejemplo, que tenga que pagar, que el sentenciado tenga que pagar o que tenga que trabajar. Por ejemplo, eso a mí me encantaría verlo aplicado, que por ejemplo, no te voy a tener encerrado en un penal, en una cárcel, pero tu pena va a ser que vengas a limpiar, no sé, la calle, que vengas a hacer servicio comunitario, algo más en pro de la población, de todos. De hecho, hay un autor que se llama John Howard, que este autor dice que la pena no es un castigo, sino es un tratamiento. Es decir, ¿cómo? ¿No lo van a castigar? No, le vamos a dar el tratamiento a esa persona para que ya no vuelva a cometer delitos. Por ejemplo, si alguien roba porque no tenía dinero para comer, vamos a analizar a esa persona para ver qué le falta para que tenga dinero. A ver, ¿por qué no tienes dinero? Ah, pues porque no tengo trabajo. ¿Por qué no tienes trabajo? Ah, pues porque no tengo estudios. Y es ahí donde el Estado se involucra y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar las herramientas para que tú seas una persona de bien, para que ya no tengas necesidad de robar, para que tú termines tus estudios, consigas un trabajo y ya no vuelvas a cometer ese delito. Esa es la reinserción social, que para muchos suena algo muy utópico, pero para muchas personas, a título personal, la verdad tenemos la esperanza de que tarde o temprano no nada más sean penas de prisión,
sino que sea algo más a favor de la comunidad. Por ahí, igual citando a John Howard, que la pena es un tratamiento, pues hay personas que sí necesitan atención psicológica, atención especial, pues porque para que ya no cometan más delitos. Entonces, eso es lo que realmente hay que contemplar en cuanto a la pena, que es uno de los principales mitos, como tú decías, que todos los delitos o todos los casos o todas las denuncias terminan en prisión, y la realidad es que no es así. Y para abogados como nosotros, que tenemos fe en el sistema, que tenemos fe en los operadores, que tenemos fe en la ley, pues en su momento, como pasa en otros países, pues de que haya cárceles que se están cerrando porque no hay internos, o sea, no hay personas que castigar, como es el caso de Holanda, el caso de... en Suecia se están cerrando muchas cárceles por lo mismo de que aplican esto de la reinserción social, esto de que, a ver, yo Estado me voy a encargar de que tú ya no cometas más delito, y a la víctima también le voy a dar su tratamiento. ¿Sí me explico? Claro. Ese es uno de los principales mitos. Esperemos, o yo a título personal espero que sí en su momento la reinserción social, junto con lo que viene siendo la prevención del delito, que hay que trabajar mucho en ese aspecto, en su momento pues tengamos cárceles vacías y niveles de delincuencia menores, mucho menores, porque por ahí muchas personas creen que la solución para prevenir delitos es aumentar la pena, y yo en lo personal, y muchos autores también coinciden conmigo, de nada te sirve tener a una persona encerrada 60, 70 años por ahí, y solicitan penas muy elevadas, cuando realmente quizás lo que necesita es terapia psicológica, platicar con trabajadores sociales para que esas personas tengan una reinserción social, o trabajar también lo que vienen siendo las políticas criminales. Políticas criminales y políticas públicas, ¿para qué? Para prevenir el delito. Yo ya no me preocupo por castigar. ¿Por qué? Porque ni siquiera se cometen delitos, porque yo apliqué una muy buena política pública o criminal para prevenir el delito, para erradicar el delito. Ya no hay robos, ya no hay violaciones, ya no hay violencia familiar. ¿Por qué? Porque hay muy buena política pública y muy buena reinserción social. Okay. Bueno, entonces estaríamos hablándolo para un siguiente podcast. Sí, claro. De hecho, el derecho penal es muy amplio, demasiado amplio. Por eso a mí me encanta el derecho penal, porque sí, o sea, hay mucho tema que abordar, que conocer. Pero sí, principalmente uno de los primeros mitos es que todos los delitos o todas las denuncias terminan en prisión, y no es así. Bueno, pues ahora ya sabemos que no todo termina en la cárcel, y que también hay formas en las que se puede hacer una reinserción social. Entonces, pues yo creo que lo dejamos para otro podcast. Claro. Algo que nos quieras comentar ya para cerrar el tema de la carpeta de investigación. Claro, sí, es un poquito más de práctica lo de la integración de la carpeta de investigación. Yo no te puedo decir, mira, para que se integre una carpeta de investigación necesitas esto y lo otro. ¿Por qué? Porque depende de cada delito, depende de cada hecho, de cómo sucedió el hecho. No es lo mismo un hecho que se cometió en el interior de un domicilio, no se investiga igual al que se cometió en un día lluvioso en la vía pública. Necesitas diferentes actos de investigación, pero la carpeta de investigación todas se integran con el mismo objetivo. Los mismos objetivos, que es acreditar el delito y la probable participación del sujeto activo, es decir, de aquella persona que probablemente cometió el delito. Sí. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Algo que les quieras, algún mensaje que les quieras enviar a las personas que nos están viendo y escuchando, a través de esta red social. Y te dejo el micrófono. Claro, pues principalmente agradecer la invitación, pero también hay que hacer conciencia
soy de las personas o de los penalistas que consideran que el delito se previene desde casa. Si yo enseño a mis hijos a respetar el patrimonio, a respetar el cuerpo, a respetar a las otras personas, es muy probable que esa persona crezca bien, o no cometa ningún delito ya en su edad adulta o en su juventud, ahora en su adolescencia, pero sí hacer ese hincapié de que el delito se previene desde casa. Por más penas que tengamos, por más cuerpos armados que tengamos, se necesita prevenir el delito desde casa, ¿verdad? Ok, muy bien. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Este es una nueva sección, un nuevo programa que se llama Profesionistas en Campo. Entonces los invitamos a que nos sigan en el siguiente cápsula, en el siguiente capítulo. Y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.